Muy bien, la explicación que tenemos es la primera parte del discurso de Pedro en esta sección. Y lo primero que hemos encontrado acá es que las palabras y la sanidad de Pedro sobre el cojo produjo que la gente pusiera atención y fuera inmediatamente ver lo que ocurría, ¿no? Dice acá, atónitos vinieron a ver qué ocurría. Y en el versículo 12 que vimos, que Pedro dio crédito inmediato a Jesús. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto como si nosotros hubiéramos hecho algo maravilloso, ¿no? O sea, nosotros no somos nada en realidad. Ok, entonces, ¿qué es lo que venimos aprendiendo? Que nosotros tenemos que tener cuidado con la gloria, porque la gloria ¿de quién es? La gloria es de Dios. Dice Isaías 42:8, la gloria es mía y no va a compartir su gloria con nadie. El Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, Señor, nosotros no podemos recibir ninguna gloria. Tuya es la gloria. ¿Te das cuenta? Muchos de nosotros cometemos un error terrible al aceptar, ¿no?, los aplausos de la gente como si nosotros tuviéramos alguna valía en esto. No a un hombre, no a un ministro, sino al Señor es quien tenemos que darle siempre la gloria. Sí, la Biblia dice que debemos honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros líderes, a los hermanos que se abocan, ¿no? Se dan más esfuerzo por servir al Señor. Y está bien, hay que honrarlos, ayudarlos, apoyarlos, dice Timoteo, doble porción, ¿no? Es decir, que tengan un beneficio como honra de parte de la iglesia, de parte de los hermanos y hermanas, pero no la gloria. La gloria solo es del Señor. La gloria solamente es para Dios. Pedro no andaba pidiendo, ya, ok, lo sané, a ver cuánta plata me van a dar. Él no estaba cobrando por esto. Él estaba sirviendo a Dios. Al final, ¿qué hizo el cojo? ¿Recuerdas? El cojo que hizo al final alabó a Dios. Dale la gloria a Dios y no pongas tus ojos en los hombres que Dios utiliza. Pedro dijo, ¿o por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad o vida cristiana o santidad o consagración a Dios hubiésemos hecho andar a este cojo? Prácticamente es lo que viene diciendo acá. Hay personas que se jactan. Yo tengo el don de sanidad, porque tú no te imaginas, yo ando ayunando, ando orando, yo tengo el poder de dirigir a la gente en alabanza, porque tú no imaginas la cantidad de tiempo que paso con los instrumentos, con la adoración, ¿no?, con la humillación. Tú no te imaginas el poder que tengo en la oración. Cuando yo oro pasa algo, trasciende lo espiritual y llega a lo físico, porque yo paso mucho tiempo en ayuno, ¿no?, 1 o 2 días a la semana y ando estudiando. Ojo, no exaltes al instrumento. No exaltes al instrumento. Por ahí, pues imagínate, ¿no?, que tú seas intervenida, y un cirujano pues hizo su mejor esfuerzo y gloria a Dios, ¿no? Dios permitió que fuese sanada. Pero tú vas y le pides al cirujano la cuchillita esta, ¿no? El escalpelo, ¿cómo se le llama? El bisturí con el que te operó. Y le dice, doctor, quiero que me dé el bisturí, por favor. Él te lo da, pues, y tú agarras el bisturí y le dices, bisturí, muchas gracias, porque por ti he sido sanado. Suena hasta absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien piense así? Pues, ¿cómo le vas a dar las gracias a un bisturí? Si el que se desgastó, ¿no?, el que hizo todo su esfuerzo para curarte en ese instante físicamente fue el médico. Obviamente guiado por Dios, porque creemos que Dios interviene, ¿no? Pero es exactamente lo que hacemos en el mundo espiritual. Le damos las gracias al bisturí en lugar de darle la gracia a Dios. Dios te sana y entonces tú comienzas a adorar al hombre, ¿no? Dios utiliza a hombres para alabanza, para adoración, y tú comienzas a ponerlos a esos hombres en un altar, ¿no? Y no pones a Dios, comienzas a adorar al bisturí. Eso es lo que pasa en la iglesia. Muchos hombres, pastores o líderes espirituales o maestros, se vuelven muy poderosos delante de la gente, ¿no? Hay que llamarlo y le ponemos títulos. Ten cuidado, porque están robando la gloria a Dios. Otra vez digo, sí hay que honrarlos, sí hay que respetarlos, ¿no? Sí hay que tener amor por ellos, ¿no? Sí hay que tener cierto cuidado con sus vidas también, porque ellos dan todo lo que pueden para servir al Señor, pero no la gloria siempre es de Dios. Así que los dones que Dios te da
¿Te hacen alguien especial? La respuesta es no. No es por lo que uno hace o procura hacer, sino es por la pura gracia de Dios que nos da para ayudar a otros. Y finalmente, darle la gloria a quien corresponde. ¿A quién es? A Dios, pues. Pedro de inmediato va a comenzar a probar quién es el que da toda esta sanidad, ¿no?, que está sucediendo. Así que recordemos bien este tema. Tú y yo tenemos dones. Los dones que yo tengo espero que te sean de utilidad. Yo hago mi mejor esfuerzo para hacer un buen bisturí, ¿no?, afiladito, limpiecito, para que pueda cumplir su finalidad, ¿no? Estudio, me preparo, oro y todo lo demás. Pero yo no puedo hacer todo. Hay cosas que tú haces que para mí son imposibles porque esos dones los tienes tú. Hay gente como tú que me estás escuchando que tiene mucha gente a su alrededor y les puede hablar la palabra de Dios y les puede predicar para que se conviertan y vengan y estudien la palabra de Dios. Esa labor es tuya. Yo me esfuerzo por predicar, pero una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Yo creo que Dios me ha dado el don de enseñanza para poder enseñar la palabra de Dios verso a verso. Pero predicarle a la gente para conversión, hay mucha gente que lo hace mucho, lejos mejor que yo, porque Dios les ha dado ese don. Gloria a Dios por ello. Y si tú lo tienes, comienza a usarlo porque lo necesitamos urgente. Hay muchas personas que no son salvas y necesitan que alguien les hable. ¿Quién le va a llevar el evangelio? Tú, pues, hermano. Hay mucha gente que tiene dones de sanidades, pero no ponen sus manos sobre los enfermos. Ahora se necesita más que nunca que los dones de sanidades fluyan. Ve, unge con aceite a los hermanos, hermanas, y ora por ellos para que sus pecados sean perdonados y sean sanados de sus enfermedades, como dice el libro de Santiago. Es necesario que pongamos eso. Hay hermanos, hermanas que tienen un don para orar increíble, profundizan la palabra y oran, y ellos mueven cosas extraordinarias. Pero no son ellos, es el Espíritu Santo utilizándolos. Te necesito, hermano, en el ministerio. Necesito que te involucres en el ministerio, en el servicio, que disipules, que trabajes, que hagas la obra de Dios. No nos quedemos, pues, simplemente con soy salvo y tengo vida eterna. Ahora, Pedro inmediatamente los va a acusar de entregar a su Mesías, a muerte, obviamente, pero el cual Dios mismo lo resucitó. Veamos los versículos 13 en adelante. Y el Dios de Abraham, de Isaac, ¿no?, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hasta el versículo 15 vamos a ir con esta idea, pero el versículo 13 es como que los israelitas tuvieron que reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el que estaba prometido desde Abraham, el Dios de Abraham, ¿no? El Dios de los patriarcas, el Dios de nuestros padres. Ese Dios que conocemos ha glorificado a Jesús. Jesús ha regresado al trono original. Él, cuando estaba en la tierra, dijo: Padre, regrésame a mi gloria que tuve antes de venir a este mundo. Él dejó su gloria, su esplendor, como dice Filipenses, y se humilló al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice literalmente. Él ha regresado a su trono divino. Ahora ha añadido humanidad a su divinidad, porque Él se hizo hombre, se encarnó y resucitado, asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Recuerdas? Y desde ahí ha de reinar y regresar a reinar a la tierra por segunda vez. El Padre le ha dado su trono otra vez, lo ha glorificado. Y ustedes lo entregaron y le negaron. Miren, dos cosas que ellos hicieron. Lo han entregado y lo han negado. Y delante de alguien que ya lo había resuelto. Había dicho: no, este es inocente, ¿no? No tengo nada contra él. Por último lo azoto y lo suelto. Y ellos: no. ¿Recuerdan que le dijo? Crucifícalo, crucifícalo. Dios lo ha glorificado. Nosotros tenemos que reconocer la deidad de Jesús. Jesús no es un diosecillo. Jesús no es un Dios menor. Jesús no es un Dios creado. Jesús no es un juez con nivel divino de juzgar al mundo. Jesús es Jehová Dios, ¿no?, la segunda persona de la Trinidad. Si tu Cristo, porque la gente habla de Cristo, pero a veces no está en el contexto de la Biblia, pero si tu Cristo no es el Dios altísimo en tu vida, altísimo con A mayúscula, ¿no?, entonces, pues en realidad
Tienes un título de Cristo por allí, pero no tienes al Cristo de la palabra de Dios. Nosotros adoramos al Hijo de Dios Altísimo, a Jesucristo, y lo adoramos como Dios. Pedro les empieza a imputar, a hacerles ver que son culpables de la muerte, del desprecio, de la negación del Mesías. 2 palabras hasta ahora. Lo entregaron y lo negaron. Versículo 14 hasta el 15. Mas ustedes, al negarlo, negaron al santo y justo y pidieron que se les diese un homicida. Negaron al santo y justo y pidieron que le diesen ¿a quién? A un homicida. ¿Quién es ese homicida? Barrabás. ¿Recuerdas, no? No a él, sino a Barrabás, a Barrabás. Y escogieron a Barrabás, quien era un asesino, un homicida. Y mataron al autor de la vida. Mira, qué tal frase para contradictoria, ¿no? Mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Esto es increíble. Ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les diese al homicida Barrabás y mataron a Jesús. ¿Jesús quién es? Autor de la vida. Lo dice aquí con A mayúscula. Es increíble. Al autor de la vida. Esto es contradictorio, ¿no? Porque quien creó la vida viene y lo mata. A quien Dios ha resucitado entre los muertos. De lo cual nosotros somos, dice la palabra final que está acá. Acá. Es testigos. Y ya hemos hablado de esto en el capítulo 1. Esa palabra testigos significa mártires. Ustedes reconocen lo que ha pasado y tienen que llevar este mensaje de lo que han visto hasta la muerte. Son testigos. Así que miren, ellos dieron vida a Barrabás, quien era un asesino, se podría decir un autor de muerte, ¿no? Ellos dieron vida a Barrabás, el autor de muerte. Y los judíos mismos dieron muerte al autor de la vida. Es un juego de palabras que utiliza Pedro de manera muy inteligente. Eso es lo que el mundo hace. Quieren matar a Cristo. Y quieren matar al cristianismo. Mira el sistema, cómo funciona. Mira la gente cómo habla, ¿no? Hace poco Danilo, si no me equivoco, fue quien me envió un link de un periodista y habla de los cristianos como retrógradas, ¿no? Grupos retrógradas en Estados Unidos que tienen un pensamiento bíblico, ¿ok? Y obviamente se aplica también a todos los cristianos del mundo, que somos nosotros, y lo dice como algo como que despreciable. Imagínate, ¿no? Retrógradas somos por pensar como dice la palabra de Dios. Creo que era Marcos, no sé qué, el periodista este. Y pues es increíble porque el mundo piensa así. Las películas, los dibujos animados y muchos ridiculizan a los cristianos como radicales, intransigentes. Y todos somos como corderitos que no pensamos, que nos dejamos llevar nada más. La Biblia dice, ustedes están matando al autor de la vida. Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, cuando este libro se convierte para ti en algo para escoger, bueno, pues si lo dice, tal vez lo voy a aplicar a mi vida. Si conviertes ese libro en una alternativa, entonces estás matando al autor de la vida. Lo primero que hace Pedro es explicarles al pueblo lo que ocurrió y el por qué ocurrió. Le está diciendo algo así como la promesa del Mesías prometido se ha cumplido en Jesús, quien es el Redentor, quien ha venido a salvarnos, y ustedes lo mataron. Ustedes mataron a su propio Mesías. Estas palabras deben haber clavado así un puñal en el corazón del pueblo. Ellos habían matado a su propio Mesías. Pedro quería que ellos vieran la culpabilidad que tenían para que luego se arrepintieran. Ahora, tú de repente que estás escuchando esto, ¿te consideras a ti mismo no tan malo? De repente dices, soy una buena persona, no soy tan malo. Tu vida de repente es tranquila, sosegada, no le haces daño a nadie, eres un buen muchacho, es una buena muchacha. Bueno, tendríamos que ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. En una versión popular lo dice así: el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. El pecado entró al mundo por un hombre. Así, en castigo por el pecado de Adán, apareció la muerte en el mundo. No existía la muerte, sino que la muerte ingresa a través del pecado de Adán. Y como todos hemos pecado porque somos descendientes de Adán, entonces todos moriremos. Romanos 5:12. ¿Tú eres un ser humano? Sí, entonces vienes de Adán. Eso es lo que dice la Biblia. Y si vienes de Adán, entonces practicas el pecado
que originalmente Él abrió. Y por consecuencia, ¿qué tienes? Muerte. Es lo que expresa la palabra de Dios. Tú y yo estamos bajo condenación de muerte. Romanos 5:18 dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Él es juez justo y santo. Él sí puede juzgarnos de muerte eterna. Romanos 5:18. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Algunas personas que han recibido al Señor dicen, es que yo no era tan malo, ¿no? Después de todo. Pero entonces, ¿qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? La verdad es que todos somos pecadores. Y la verdad es que no hay pecado pequeño. A los ojos de Dios, todo pecado es espantoso y horrible. Tú me dirás a mí, Marco, no exageres. Pero es que yo no exagero, o yo podría exagerar con tu pecado tal vez. Pero el que nunca va a exagerar con tu pecado es Dios. Porque para Dios sí es horrible. Pedro predicó haciéndoles entender la culpabilidad que ellos tenían. Y nosotros también tenemos que reconocer nuestra propia culpabilidad. Soy pecador. ¿Qué pecados has cometido? Solo mira los 10 mandamientos y verás que has fallado en más de uno. Algunos, gloria a Dios, han podido lograr 1 o 2 de los 10 mandamientos. La verdad es que yo he fracasado en los 10 mandamientos. No robarás, no mentirás, no codiciarás, qué sé yo. No matarás incluso, porque Jesús subió el nivel a desearle la muerte a alguien. Claro que sí. Yo creo que tú y yo somos culpables y merecemos la muerte eterna. No merecemos la vida. No merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, Juan 3:18 dice, el que en Él cree, no es condenado. Si tú crees en Jesucristo, no hay condenación para ti. Pero el que no cree, pues ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ya fue condenado? Porque no ha querido creer, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el único que te puede traer salvación y vida eterna. Bueno, acá nos dice que el que haya matado a 20 ha sido condenado en Juan, sino que simplemente el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, no tenemos que discutir lo terrible de tu pecado, sino tenemos que discutir si crees o no crees, así de simple. ¿Crees que Jesucristo es importante para tu vida? Si no lo es tanto, entonces ten cuidado, porque tal vez no tienes salvación y vida eterna. Tal vez crees que eres tan bueno que no necesitas ser cristiano o venir a Cristo. En el versículo 15 dice, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. La resurrección es el ingrediente importante, ¿no?, del mensaje de Pedro y de los demás apóstoles y de todos los cristianos desde hace 2000 años. El cristianismo sin resurrección, pues no es cristianismo. Es cualquier cosa menos la fe en la palabra de Dios. Es una falsificación. Si tu Cristo todavía está en una cruz y todavía lo besas al salir de tu casa y crees en una cruz crucificada, Cristo crucificado, tu cristianismo está muerto. Tenemos que creer que Él venció a la muerte. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y mira lo que dice Romanos 10:9, y creyeres en tu corazón algo, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La resurrección. ¿Crees que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos para siempre? Pues aunque yo nunca he conocido a alguien que haya resucitado entre los muertos, tengo nociones bíblicas de gente que Jesucristo resucitó, mismo a Lázaro, que es su amigo, y por ahí en la historia, y a veces si tú lees algunos periódicos o libros o ves algunos documentales, puedes ver que dicen por ahí que algunas personas resucitaron. Ok, puede ser. Sin embargo, todos aquellos que en algún momento resucitaron, o bíblicamente sí resucitaron, volvieron a morir. Tienen todos ellos eso en común. ¿Por qué? Porque somos pecadores, pues. La muerte nos atrae. Pero Jesucristo resucitó entre los muertos y nunca más murió. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Amén o no? Entonces Él nunca más morirá. ¿Crees en eso?
¿Crees en Jesucristo resucitado? Pon un amén allí abajo si crees que Jesucristo ha resucitado para expresar tu voluntad en esta creencia. Porque es importante que confesemos que Jesucristo es Dios hecho carne que venció a la muerte resucitando con poder para darnos vida en Él. Eso es. Solo Cristo resucitado tiene poder para darte salvación. Si crees en esto, tienes vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Así que vamos a continuar. ¿Qué sucede? El versículo 16, para terminar en esta primera sección de la prédica de Pedro, que se puso muy interesante, termina diciendo el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, lo ha confirmado su nombre. A este hombre sanado le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús, porque recuerdas que le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. A este cojo, ¿no?, que ustedes lo conocen muy bien, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús. La fe que es por Jesús, dice acá, la fe que es por Él, que es Jesús, ha dado a este cojo esta completa sanidad. ¿El cojo tenía fe para ser sanado? La verdad que no. El cojo le dijo, no, ¿acaso quítame la cojera? No. Él no tenía intención de ser sanado. ¿Qué pidió el cojo? Dinero, plata, money. ¿Que tenía el cojo fe? La verdad que el cojo ni siquiera había aplicado su fe para ser sanado. Entonces, la fe de quien hizo que el cojo se levantara fue la de Pedro, porque Pedro mismo fue quien lo tomó por la mano y lo levantó. Esto nos hizo recordar a la suegra de Pedro, ¿no? Cuando Jesús vino, la sanó y la tomó de la mano y la levantó. Y ella le sirvió, dice, ¿verdad? La fe de Pedro en Jesús fue lo que operó la sanidad de este cojo. En el nombre de Jesús es que él fue sanado. ¿Quiénes son testigos de esto? Toda la gente que está allí. Toda la gente que está allí en este instante. Así que una vez que ya les hizo notar bien este punto, de la explicación de que en Jesús fue sanado, viene la exhortación. Una exhortación poderosa, una exhortación tremenda, ¿no? Lo primero que vemos es que Pedro les va a decir a ellos que lo hicieron, pero lo hicieron por ignorancia, ¿no? Lo hicieron por ignorancia, ellos y sus líderes. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también sus gobernantes. Aquí veo el corazón de un pastor que está más preocupado por salvar sus almas que generar una discusión y echarle la culpa. Ustedes son culpables, ustedes mataron a mi Señor. Pedro utiliza la frase por ignorancia. Para los judíos, cuando el pecado era predeterminado, ¿no?, premeditado, era condenado por medio del apedreamiento. Pero cuando mataban accidentalmente, el Señor ordenó separar a unas ciudades. Esas ciudades se llamaron ciudades de refugio. Es decir, si tú cometías asesinato, entonces tenías que morir. Pero si tú estabas trabajando y tu herramienta volaba porque se te salió de la mano y le cae a la persona y lo mata, fue accidental. ¿Qué hacías? Porque la ley decía que debías morir si matabas a alguien. Entonces corrías lo más pronto y apresurado que podías para llegar a una ciudad de refugio, ¿no? A estos lugares iban las personas que cometían entonces un asesinato por accidente. Ok. El pueblo no sabía lo que había pasado y él tenía que correr a esta ciudad hasta que se investigara todo y se pruebe su inocencia. Ok, la prueba de inocencia. Y si no, se aplicaba la ley del talión. Mataste a tu hermano, tienes que morir igual que tu hermano. Le quitaste el ojo a tu hermano, entonces se tienen que quitar el ojo a ti. La ciudad de refugio era entonces para los que no eran culpables, los que cometieron un crimen pero por ignorancia. Ahora, en este contexto judío, Pedro les está diciendo a ellos que ustedes mataron a Jesús por ignorancia. ¿Te das cuenta de la diferencia, no? O sea, ustedes sí lo mataron, pero por ignorancia. Entonces Pedro les está diciendo que a los que no tengan culpabilidad, se les da otra oportunidad para que se arrepientan y recapaciten y pidan perdón a Dios. La ignorancia en realidad no quita la culpa.
Jesús murió, pero sí mitiga, amortigua las consecuencias. Pedro está invitando a esta gente a que se refugien en Cristo, porque Cristo es nuestro refugio. Él es nuestra ciudad de refugio. Satanás es el acusador y él quiere nuestra condenación y quiere que nos vayamos al infierno. Pero si hoy día te refugias en Cristo, entonces serás salvo, porque Él es nuestra ciudad de refugio. Dios quiere perdonar nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos. Ahora, ¿Dios había premeditado esto? ¿La muerte del Mesías? Sí. Este asesinato por ignorancia fue aprovechado, ¿no?, de parte de Dios, que ya lo había premeditado para justamente cumplir las profecías del Antiguo Testamento. ¿Dónde está eso? Está pues justo en el versículo 18. Ok, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es decir, desde Génesis capítulo 3, donde el hombre cae, ¿verdad? ¿Recuerdas? La mujer come del huerto, del fruto prohibido, entonces seduce al esposo, el esposo acepta, los dos pecan, viene Dios y viene la confrontación. Génesis capítulo 3, versículo 15, versículo 16, ¡pum!, Dios traza un plan eterno. Bueno, yo voy a restaurar al hombre, pero solamente voy a restaurarlos a aquellos que quieran creer en mí otra vez. Los que no quieran creer se perderán, pues. Yo quiero restaurar, mi deseo no es que se pierda el hombre, sino que sea restaurado. Entonces yo les voy a avisar a través de los hombres que creen en mí, que son mis profetas. Estos profetas comenzaron a hablar en nombre del Señor. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, comenzamos a ver profetas tras profetas que comienzan a hablar acerca de esta verdad, que el Mesías había de venir, tenía que padecer y luego vencería la muerte y viviría para siempre. En el antiguo discurso, el primer discurso de Pedro, él citó a los salmos, ¿recuerdas? Citó a David, citó a Joel, y claramente hablaba ya acerca de la muerte, resurrección, muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Jesucristo. Todo esto ya estaba programado. Es increíble, ¿no? 4000 años antes de que sea escrito esto, Dios lo había programado. Y Dios se valió entonces de la terquedad del corazón de su propia nación, que iba a cometer homicidio para cumplir sus profecías. Y entonces ellos, que son culpables, pero de muerte por ignorancia, tenían que refugiarse. ¿Y cómo iban a encontrar ese refugio? A través de dos palabras importantes, que es justamente el título de nuestro estudio del día de hoy, que tiene que ver con el arrepentimiento y la conversión. Versículo 19 al 20. Dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Claramente dice que deben arrepentirse y tendrán tiempos de refrigerio, que era una promesa profética para los judíos, pero también es profética para ti y para mí. Yo debo arrepentirme y debo convertirme. ¿De qué? De mi falta de vida espiritual, de mi apatía espiritual. Si no soy creyente es porque no tengo una vida espiritual. Y si soy creyente, muchos de nosotros hemos dejado de orar, de leer, de congregarnos. Ya no nos esforzamos por eso. Y entonces tenemos que arrepentirnos, porque Dios no quiere que vivamos así. O de repente has estado incluso al otro lado de la vereda, ¿no?, al otro lado del río, en contra totalmente del Evangelio, opuesto al Evangelio, difamando, ¿no?, el Evangelio. Hoy día arrepiéntete y disfruta del tiempo de refrigerio. Sientes que necesitas tiempos de refrigerio espiritual, refrigerio del infierno, refrigerio de tu alma. ¿Alguna vez te has sentido reseco espiritualmente? Como pasando por un desierto espiritual, una sequía interior y deseos de recibir tiempos de refrigerio. Para nosotros puede ser una necesidad espiritual, pero para este pueblo de Israel que Pedro les está predicando, era algo profético. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de tiempos de refrigerio para la nación, de un tiempo venidero, un tiempo del reino de Dios, cuando Dios otra vez derramaría su Espíritu Santo sobre la nación, y entonces cambiaría todo. Dejarían de ser una nación en suplicio, sufrimiento, esclavitud,
y serían un pueblo poderoso otra vez, un tiempo de refrigerio a su nación, en que Dios reinaría la tierra y ellos estarían reinando con él. Pedro estaba hablando a estos judíos, a estos israelitas, pero también nos estaba hablando a cada uno de ellos en particular, a todos como nación, pero a cada uno de ellos también como personas. Este tiempo de refrigerio no solo era una promesa para la nación, sino que era también para cada individuo, que ellos podían experimentar tiempos de refrigerio personal al reconocer y aceptar al Mesías. Mira estas tres verdades. Acuérdate que este mensaje está dirigido a judíos. Pero después de esto, el espectro de la salvación, ellos se van a dar cuenta que no solo era para judíos, sino también para los que no somos judíos, los gentiles, es decir, nosotros. Tú y yo también somos llamados al arrepentimiento y a la conversión. Y va a haber tres cosas que va a producir un efecto poderoso, ¿no? Tres cosas importantes que van a producirse. ¿Cuáles son? Míralos acá. Para que sean borrados vuestros pecados. Segundo, vengan tiempos de refrigerio. Y por último, seamos parte del envío de Cristo a reinar. Él envía a Jesucristo, como fue anunciado. Tres cosas importantes que vienen como consecuencia del arrepentimiento y la conversión de pecados, ¿no? Sean borrados vuestros pecados. Aceptarlo en nuestros corazones significa que nuestros pecados serán lavados, borrados, deshechos, purificados por el Espíritu Santo. Pero estos tiempos de refrigerio nos habla también a ti y a mí de una manera personal, es decir, a la nación de Israel, a cada uno de ellos, pero también a cada uno de nosotros. Hemos venido estudiando este libro y de repente has dicho, he visto cómo Dios operó por medio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia del primer siglo y cómo el amor abundaba entre los santos, con milagros que ocurrieron, ¿no? Y hablaron con poder y con valor y ganaban el favor de toda la gente. Todo fue maravilloso, pero aunque estoy leyendo la palabra de Dios y viendo todo esto, me encuentro seco dentro, pasando sequedad espiritual. Y aunque estoy leyendo acerca de eso, no experimento ese poder de Dios personalmente. ¿Qué necesitas? Tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio están ligados a este derramamiento de su espíritu. La Biblia habla de esto como fuentes de agua viva, como la lluvia tardía. Habla del Espíritu Santo como aguas que traen refrigerio a nuestra alma. En Juan capítulo 7 encontramos la celebración de la fiesta de los tabernáculos y al finalizar la fiesta vemos a Jesús que se pone en pie, ¿no? En el capítulo 7:37 en adelante dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creen. El Espíritu Santo está ilustrado por las Escrituras como aguas, corrientes, ¿no? Rebosantes, como fuentes de agua que están brotando, como la lluvia tardía que está cayendo. Y este concepto de tiempos de refrigerio está ligado de manera inseparable al concepto del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Este mensaje es para los que estamos pensando, lo que estamos teniendo, lo que estamos pasando por una sequía espiritual y que nuestras almas son como un desierto árido, anhelando, deseando que esa lluvia caiga sobre nosotros. Versículo 6 del capítulo 5 de Mateo en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien. ¿No? Hace varios domingos vemos que el Espíritu Santo descendió, ¿no? Y cumplió su obra en la iglesia. Cumplió su obra en la iglesia del Señor. Mira estas tres cosas que hemos aprendido el día de hoy nosotros cuando hemos hablado entonces del arrepentimiento. Arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es dar media vuelta. Si antes me dirigía allá, al pecado, ¿no? Ahora tengo que dar media vuelta y no solo parar de pecar. Tengo que parar de pecar y tengo que girar 180 grados. ¿Y hacia dónde me dirijo ahora?
hacia la palabra de Dios, hacia la oración, hacia la búsqueda de Dios. El arrepentimiento en la Biblia tiene esta indicación de acción, no es pasivo. Tienes que ser determinante, tienes que tomar decisiones, tienes que tomar nuevas actitudes, tienes que cortar con cierto tipo de relaciones, tienes que cortar con cierto tipo de acciones que te llevan siempre a pecar. Si siempre tomas ese camino y siempre terminas pecando, no puedes preguntar, no sé por qué siempre acabo allí, no sé por qué siempre cometo el mismo error. Pues lo acabamos de decir, siempre cometes el mismo error porque siempre vas por el mismo camino. Siempre vas hacia el pecado y ¿en qué terminas? Pecando. O perdón, por acá. ¿Qué tienes que hacer? Ir en sentido opuesto. Si antes robabas, ya no robes, como dice el Nuevo Testamento. Ayuda con tus manos y bendice a los que tienen necesidad. Si antes mentías, ya no mientas. Ahora ve y di la verdad. Antes mentías, ahora di la verdad. Cuando digas la verdad, rezarse, ¿no? Deja bien a los que están contigo, o de repente le hiciste daño a alguien, ahora tienes que ir y arreglar las cosas, sea que hubieran sido de manera física o verbal. Restaura las cosas que has hecho. Si antes todos los días salías de trabajar e ibas por ese lugar y te encontrabas con ciertas amistades y acababas pecando, ya no puedes seguir por ese camino. Tienes que darte toda la vuelta. No, qué exagerado eres. Sí, si tu problema son las mujeres, eres un hombre de repente promiscuo y subes a un ascensor y hay una mujer, no subas al ascensor. Si tienes carro y siempre que invitas a tu carro a alguien tienes problemas, entonces qué pena que tomen su bus. No puedes subir a alguien a tu carro. Marco, eres un exagerado. Es que no soy un exagerado, estoy utilizando la palabra arrepentimiento que está acá. Eso es lo que está diciendo. Tengo que cortar todos los caminos que me conducen al pecado e ir en sentido contrario y buscar a Dios. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Ese es el llamado del cristiano, es radical, es absoluto. Por eso es que habla de conversión. Dios quiere que te conviertas de estos caminos que hemos tenido siempre a estos caminos que son la palabra de Dios. La pregunta es si estarás dispuesto a hacerlo. ¿Estás dispuesto a quemar relaciones que tenías que te conducen siempre al mal? ¿O ver películas que siempre te abren apetitos? ¿Estás dispuesto a cortar siempre esas llamadas o esas conexiones o esos grupos de chat o esos grupos de WhatsApp o de Telegram que tienes que siempre te llevan a pecar? ¿Estás dispuesto a cortar o no? Porque ese es el llamado de hoy día. Arrepiéntete de todo lo que te conduce al pecado hoy día y conviértete. ¿Qué vas a recibir? 3 cosas. No importa qué pecado hayas cometido, serán borrados. No importa qué tan profundo hayas pecado, tu pecado será borrado. Hermano, hoy es el mejor día para que te arrepientas, te conviertas y vengas al Señor. Hoy es el mejor día para que encuentres salvación y vida eterna. Todos nosotros hemos tenido época escolar, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que me están escuchando. Y la mayoría de nosotros que somos, bueno, yo ya he cumplido 42 años, no, 52 años, no me voy a bajar la década. 52 años, gloria a Dios, ya estoy tío. Y yo recuerdo pues que en mis épocas de colegio teníamos lapiceros y borradores y cuando me equivocaba y había hecho con lapicero era una tragedia porque le pasaba el borrador y esos borradores que tenían 2 colores, ¿no? Rojo y azul. Le pasabas el azul y rompía la hoja y después ya ni me acordaba que había escrito. ¿Es recuperable eso que has borrado? Esa cosa rota, esa cosa rasguñada de la hoja por ese borrador tan duro. ¿Es posible recuperarlo? La respuesta es no. Es imposible, ya no se puede recuperar esa cosa borrada y rota por el borrador. ¿Por qué? Porque ha sido destruido. Mira, no importa qué pecado hayas cometido. Dios viene con su borrador espiritual y borra tus pecados. Tú lo mirarás, tú lo recordarás, tal vez, ¿no? Dices, yo hace tiempo hice esto. Pero si Dios ya lo borró de su libro de condenación, entonces ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Ya fue perdonado. Acá está, es la promesa. Tú de repente digas, no, pero yo hice algo terrible, pero te arrepentiste, sí, ya no lo he vuelto a hacer, pero te condenas solo. Eso es del diablo.
ya no sigas, córtalo, porque si ya no lo haces y te esfuerzas por tomar otro camino y te esfuerzas por tomar un camino más largo para no cometer ese pecado, entonces ya no hay condenación, hermano, eres libre de ese pecado. Y si te mueres hoy día, te vas a la presencia de Dios y vas a reinar con Cristo Jesús. Lo segundo es, de lo que ya hemos hablado bastante, tiempos de refrigerio. Tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempo de bonanza. Esto se nos ocurrió en la mañana temprano en el presencial cuando estábamos con la prédica, que fue preciosa, ¿no? Un tiempo lindo a las 8 de la mañana, ahí en el Mirador de Barranco, y estábamos hablando del colegio, ¿no? El borrador nos trajo a algo lindo. ¿Qué es lo que más te acuerdas, lo que más disfrutabas en el tiempo escolar? La mayoría, ¿no? Responde el recreo, ¿no? El recreo, porque ese tiempo ya te despojabas de todas tus cargas, salías, pateabas una pelota, corrías con tus amigos, conversabas, ¿no? Ibas a la tienda y comprabas algo y te tomabas un tiempo para ti, sin presiones. Ese tiempo de refrigerio es el tiempo que tenemos en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio, Él es nuestro refrigerio, y en Él hay esperanza, hay paz, hay promesas de Dios para nuestras vidas, y puedes descansar en ellas, sin la preocupación de que debas algo para la eternidad, o de que estés en pendiente con algo con Dios, o de que tengas algo que te oprima el pecho y no sabes cómo sacarlo de tu vida. Cuando te arrepientes y te conviertes, vienen tiempos de refrigerio. Y por último, lo tercero que hemos visto en el versículo 20, es la venida de Jesucristo. ¿Para qué va a regresar Jesucristo por segunda vez? Sino para reinar la tierra. Él vendrá, pondrá pie físicamente sobre la tierra, y nosotros seremos resucitados, y los que estemos vivos seremos transformados para reinar con Cristo 1000 años sobre esta tierra. Mira estas únicas 3 promesas que son increíbles: pecados borrados, tiempos de paz, de refrigerio, y por último, reinar con Cristo en la tierra. Bueno, hermano, si no ves esperanza en esto, es que en realidad no estás entendiendo el mensaje. Pedro les está diciendo: y ustedes están condenados porque son asesinos, vengan al refugio, y si se arrepienten y se convierten, entonces esto vendrá para ustedes. Pero también se aplica a nosotros. También tenemos perdón de pecados en el nombre de Jesús, tiempos de refrigerio si estamos bajo la cobertura del Señor, y un vivir para siempre con Dios, empezando con un reino milenial, ¿no? Aquí en la tierra. No un reino milenial en el cielo, ¿ah? Es en la tierra. Y para esto, Pedro va terminando ya, ¿no?, su prédica, y habla de recibir a Cristo hasta que Él venga a reinar. Cristo fue recibido en el cielo hasta que venga a reinar. ¿Cómo es esto? El versículo 21 nos dice: a quien de cierto, que es Jesús, es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario que el cielo reciba, es decir, Cristo murió, resucitó. ¿Y qué dice? ¿Te acuerdas? ¿Qué sigue? Cristo murió, fue sepultado, resucitó y... perfecto, ¿no? Como lo hemos leído en el capítulo 1 de este libro. Ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. Sí. ¿Y dónde está? Todos saben dónde está, ¿no? A la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así que aquí está. Jesucristo por eso vive para siempre. Venció a la muerte, y ¿dónde está esperando su retorno? Está esperando arriba, en el cielo. ¿Y a quién ha enviado para ayudarnos? A su Espíritu Santo, uno igual que Él, para que more en nosotros y nos guíe a través de su palabra, ¿no?, a través de su palabra, para encontrar el camino de regreso a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por segunda vez. Restauración de todas las cosas. Este mundo está, como dice la profecía, teniendo dolores de parto. Es decir, se está degradando. En el Génesis, con la caída del hombre, el mundo cayó en maldición, y este planeta Tierra ha comenzado a caer en degradación. No está mejorando, y en los últimos tiempos habrá más terremotos, más pestes, más maldad, más caos, más volcanes, más lluvias. O sea, no va a mejorar. Esos son dolores de parto. No es que yo lo desee, es que la Biblia lo dice. Cada vez va a ser más intenso, va a ser más fuerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, ¡plum! Y cuando instaure su reino, esta tierra va a ser reconstruida. Va a ser parchada, arreglada, cuidada. Dios le va a hacer mantenimiento de manera directa. ¡Brum!
va a ser un paraíso completo el planeta Tierra. De repente, todas las partes desérticas, que antes eran lugares bonitos, ¿no? Por eso hay petróleo en esos lugares desérticos, como la selva, ¿no? Va a ser otra vez floreciente y muchos vamos a vivir en ese lugar con un cuerpo nuevo por 1000 años. Es decir, Cristo viene a restaurar su plan original del Génesis. Dios creó el planeta Tierra, lo puso al hombre para reinar allí. El hombre peca y la tierra cae en maldición. ¿Qué hace Dios? Va a regresar a restaurar, ¿qué cosa? Al hombre, solamente los que creen, en un planeta Tierra que está en degradación, pero ¡pum!, lo restaura. ¿Como cuándo? Como en el Génesis. ¡Ah, wow! ¡Qué plan de Dios! Este plan es alucinante, ¿no? Este es un plan locazo. Es un plan realmente alucinante. Pero es que solamente se debe creer por fe. No hay otra manera. Yo creo eso por fe, porque está en la palabra de Dios. No porque me lo cuenta alguien, lo he leído, lo he marcado, lo he tarjado, lo he comparado Biblia con Biblia, capítulo con capítulo, y entiendo que Dios me ama y quiere restaurarme en su plan, y te ama a ti, quiere restaurarte en su plan. Hermano, solo tienes que convertirte, ¿no? Y arrepentirte de tus pecados. ¿Es todo? No, no es todo. El versículo 22 continúa al versículo 24 diciendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, ¿no? De entre vuestros hermanos, como a mí, dice Moisés. A él ustedes escucharán en todas las cosas que les hable, verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, lo que está pasando delante de Pedro y de la gente que está escuchando. Pedro cita a Moisés, y Dios reveló a Moisés que el Mesías sería un profeta tan poderoso como él. Moisés tenía la capacidad de tener revelación directa de Dios, palabra de Dios en su boca, en su corazón, en su mente. Moisés tenía capacidad de legislar, ¿no?, públicamente, tomar control político, social, económico, religioso sobre toda la nación. Eso es un emperador. Y después de Moisés ya nunca nadie tuvo el poder así. El poder fue dividido y tenemos a Aarón con la casta sacerdotal para los temas religiosos y tenemos a los reyes con el poder político, social y económico. Pero ambos estaban totalmente unidos para encontrar la voluntad de Dios. No es hasta Jesucristo que Él sí tiene la autoridad, el poder, ¿no?, para poder legislar igual que Moisés. Y ahora Él va a reinar tanto física como espiritualmente, económica y socialmente. A este es quien tienen que oír, quienes, los judíos, y también por defecto nosotros. ¿Escuchas a Jesucristo? ¿Es Jesucristo tu Mesías Salvador, como lo fue Moisés, de quien profetizaron estas palabras? ¿O Jesús es un gran profeta, es un gran maestro, Jesús es un hombre sobresaliente y lo bajas al nivel de Mahoma y otros hombres interesantes, ¿no? Confucio? Y él no es Dios, es simplemente un hombre importante, un hombre poderoso, un hombre con dones y talentos extraordinarios. ¿Quién es Jesús para ti? Pues acá mismo dice que si no lo escuchas serás desarraigado. Lo increíble de esto es que una persona judía pertenece por consecuencia a la vida religiosa de su nación. Esa nación que ha sido llamada por Dios es salva siempre y cuando se encuentre bajo la cobertura espiritual. Pero si tú te sales del pueblo, te sales de la cobertura espiritual y quieres vivir sin esta cobertura espiritual, aún llamándote judío, eres desarraigado de la nación, entonces morirás en tus pecados, lejos de Dios. ¿Y qué dice Dios? Quédate para acá en esta cobertura y escucha entre comillas, segundo Moisés. Y él te dará el camino para la salvación. Entonces, podemos decir que desarraigados es igual a perdición eterna. Desarraigados es igual a muerte eterna, ¿no? Porque luego dice, versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Por lo tanto, esto lo podemos aplicar a nosotros, sí, aunque está dirigido a la nación judía,
Dios nos está llamando a escuchar a su Hijo Jesucristo. Solo en Él tenemos salvación. Si no escuchas a Jesucristo, que es Él, el segundo Moisés, entonces no tienes salvación y es como si estuvieras desarraigado. Si no mal recuerdo, en el libro de Romanos, Dios habla del olivo natural y el silvestre. El olivo natural, que es Jesucristo en la nación de Israel, es donde encontramos salvación. Algunos dicen que es Israel, pero Israel no salva, es Jesús quien salva. Así que el olivo natural viene a ser Jesús, el tronco. ¿Recuerdas también que él habló de los pámpanos y que él era la vid verdadera? Pues la misma idea. Y dice que Dios desarraigó, acá está, desgajó, dice Romanos, a aquellos que no quisieron creer en Jesús. Los sacó y se fue al campo y nos encontró a nosotros, que somos los gentiles, y sacó nuestras ramas y las injertó en el olivo natural que es Jesús, para encontrar salvación y vida eterna. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios que soy salvo. Qué pena por los judíos que no quieren serlo. Pero luego Pablo exhorta, porque eso está en la carta a los romanos, y dice algo espantoso. ¿Crees tú que Dios no te va a desarraigar a ti, que eres del olivo silvestre? Si Dios sacó del natural al que no quiso creer, ¿cómo no te va a sacar a ti, que eres del olivo silvestre? Tengamos cuidado, porque a veces pensamos que como ya hice mi confesión de salvación, tengo vida eterna y puedo vivir como me da la gana. No me digas más cosas. No, escucha al Mesías, escucha lo que Él dice, sigue sus mandamientos, aférrate a la palabra de Dios, porque solo en Él tenemos salvación. En Él no hay condenación, pero si te desarraigas, obviamente hay condenación y muerte eterna. Yo no predico que la salvación se pierda, por el contrario, yo creo que estoy seguro en las manos de Jesucristo. Allí tengo vida eterna, nada me puede condenar, estoy seguro en sus manos. Pero hay algunos que somos tan tercos que queremos saltar de las manos del Señor. No hagas eso. El pueblo judío son los únicos del pacto de Dios, ¿no?, que conocen la salvación desde Abraham, que es como termina justamente la prédica de Pedro, ¿no? Versículo 25 dice: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, y lo hizo en Abraham primeramente cuando dijo esto: en tu simiente. Mira cómo ya se deslizó la idea directamente. Serán benditas todas las familias de la tierra. El versículo 26 dice: a ustedes primeramente. Y ese primeramente es interesante, porque primeramente también significa ustedes inicialmente son salvos por esto, pero luego ¿quiénes son salvos? Los judíos que no escucharon en Jerusalén, pero luego vamos a notar que la exhortación es ir a todo el mundo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que primeramente son salvos ellos, pero nosotros también podemos serlo. Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús entre los muertos, lo envió para que os bendijese. Ese Jesús, su Hijo, es el descendiente de Abraham, ¿no?, que está citado en Génesis. Lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta. ¿De qué me tengo que convertir? Conviértete de tu maldad, pues, hermano. De eso tienes que convertirte. El hecho de estar lejos de Dios ya es maldad. El hecho de ser independiente de Dios ya es maldad. Ya estamos lejos de la voluntad de Dios. Ojo, que luego Pablo también cita la misma palabra de Génesis, y él explica y dice: y Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, ¿no? Es interesante acá, en tu simiente. Y no simientes como si fueran muchas. Y esa simiente es Jesús. Esa simiente es Jesús. Perfecto, entonces solamente tenemos la simiente en Cristo Jesús que nos salva. La simiente de Dios en Abraham, que descendió de Abraham, vino por David, llegó a José y María concibió por obras el Espíritu Santo, y José fue el padre adoptivo de Jesús. Jesús es heredero al trono, heredero al reino de Dios, y él es el Mesías que había sido prometido desde antaño. ¿Qué tengo que hacer? Convertirme de mis pecados. Hoy tengo que convertirme de mi maldad y de mis pecados. Así que podríamos decir que podemos resumir todo este discurso de Pedro dirigido a judíos en dos secciones. Primero les explica, ¿no? Les explica a ellos que este cojo lo sanó Jesús, quienes ellos habían matado
y Dios le había resucitado de entre los muertos. Y segundo, los exhorta. ¿A qué los exhorta? A que Dios lo tenía todo planeado. Así que la exhortación es: arrepiéntanse y conviértanse para que reciban, ¿qué? Salvación. Para que reciban de Cristo vida eterna, refrigerio, paz, para que reciban salvación, sus pecados borrados, ¿correcto? Y reciban de Cristo, quien viene a reinar la tierra y reinar con Él para siempre. Por eso es que la pregunta final que tenemos para cada uno de nosotros es si realmente nos hemos arrepentido y nos hemos convertido de nuestros pecados. ¿Ya has tomado tu decisión por Jesús? ¿Ya te has convertido de todo corazón? Pues yo te animo a que lo hagas el día de hoy. Arrepiéntete y conviértete de tu maldad y recibe el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios para ti. Señor, yo te quiero entregar mi vida, mi corazón. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco lo que he hecho, Señor. Y yo te quiero pedir y suplicar que por favor me bendigas con tu presencia. He hecho lo malo, Señor, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo. He vivido independiente de tu voluntad y aún siendo creyente y habiendo caminado contigo, me he alejado de ti, me he dejado llevar por las circunstancias de la vida. Señor, por lo difícil que es esta temporada, los trabajos han cambiado, la forma de vida ha cambiado. Pero Señor, estoy arrepentido de mis pecados y de mi maldad. Ahora mismo, Señor, pongo mi fe y mi arrepentimiento delante de tu presencia y te entrego mi vida para siempre. Recíbeme como tu Hijo y dame salvación de mis pecados y permíteme seguirte para siempre. Señor, soy tuyo para siempre. Ayúdame a seguirte para siempre y serte fiel y leal. Te recibo, Señor, como mi Salvador personal por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si has hecho una oración parecida a esta, ya has puesto tu fe. Amén. Tu fe y arrepentimiento, ¿no? Tu arrepentimiento genuino y tu fe en Jesucristo. Haz tu propia oración. O tal vez sigue la que acabamos de hacer hoy día. Y nace de nuevo. Empieza de nuevo. Dios te da una nueva oportunidad de iniciar. Inscríbete en las clases que estamos publicando de Nueva Vida en Cristo los días sábados en la noche para que empieces a estudiar la palabra de Dios. Y si ya has estudiado antes, es importante que repases las verdades de Dios. Inscríbete y estudia la palabra de Dios y crece en el conocimiento de Jesucristo. Dios te bendiga.